Audio Jungle. Seguimos con conceptos de programación. En el video anterior habíamos hablado de qué era programación. Habíamos visto que era realizar o crear acciones o instrucciones, en este caso, para guardarlas en la memoria de una computadora para que pueda realizar una determinada tarea, ¿verdad? Entonces, para poder crear esas instrucciones o un programa o esa programación, necesitamos ayudarnos con el diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de manera lógica y secuencial de un proceso o una tarea o una acción a realizar. Todo tiene un orden, todo tiene un porqué dentro de lo que es programación, ¿no? Y así como habíamos puesto un ejemplo en el ejemplo de programación con tu vida, con mi vida, vamos a ver un diagrama de flujo de ese proceso o de esa acción que tú realizabas. A mi derecha, en el caso de lo tuyo, a tu izquierda seguramente, a mi derecha tengo yo, por ejemplo, el diagrama de flujo del proceso que tú realizabas, ¿no? En tu vida diaria. Habíamos visto que, por ejemplo, en un proceso tiene que haber lo siguiente: el inicio, el fin y todo el desarrollo. Y habíamos visto, por ejemplo, que Miguel decía: yo despierto, yo desayuno, me voy a clases. Fíjate que hasta este momento hemos hecho un orden lógico y secuencial. Y además, en el ejemplo anterior habíamos visto que podían haber varias derivaciones, y aquí se presenta uno. Me voy a clases, dice Miguel, pero se hace una pregunta que aquí falta colocar la interrogación. ¿Estoy a tiempo? Salió Miguel con su mochila, pero ¿está a tiempo? Se fija la hora y entramos a las 9 de la mañana y son 9:05. Y él dice: no estoy a tiempo, entonces me voy en taxi. Pero resulta que otro día se fija y dice: son las 8:30, me da tiempo para llegar. Sí, estoy a tiempo, entonces me voy en micro. Entonces, estas dos opciones van a ser, depende del día en que se haya atrasado o esté a tiempo. Al final, lo que va a ser ingresa a clases. Podríamos colocar una condición: ingreso a clases. No. ¿Por qué no ingreso? Porque como que me aburro, como que Gerson, por ejemplo, no viene a clases los días miércoles, ¿no? Entonces igual, ahora, ¿por qué no entra a clases? No entiendo la clase, el profesor aburrido, podríamos colocar otra condición antes. Bueno, ingresa a clases, Miguel ingresa a clases, el buen chico Miguel. Y luego de la clase, presta atención y todo lo demás, vuelvo a casa, dice. Bueno, eso es un proceso normal, podemos colocar varias opciones. Y al final, fin. Si logras ver, las instrucciones que habíamos puesto anteriormente en el ejemplo de programación era escrito, órdenes, pero aquí ya vemos un diagrama de flujo, una secuencia. Ahora vámonos al otro ejemplo. Esto es un ejemplo de tu vida diaria, como que no va mucho con programación, pero es para que entiendas. Este de acá, el control de la ventiladora, ¿recuerdas? Había que leer la temperatura, activar o desactivar la ventiladora. Vámonos, tiene un inicio y tiene un fin. ¿Qué teníamos que hacer? Leer la temperatura, el dato de la temperatura. Leyendo ese dato, preguntamos: ¿la temperatura es mayor a 25 grados? ¿Sí? No. Si sí es mayor, enciendo la ventiladora, o la ventiladora se enciende automáticamente y esa ventiladora empieza a girar. Pero si no es mayor a 25 grados, la ventiladora se mantiene apagada. Esto en un proceso de automatización de una ventiladora. Y luego, fin. Fíjate que el diagrama de flujo de control de la ventiladora es mucho más sencillo que el proceso de tu vida, ¿no? Entonces, volvamos a repetir. Un diagrama de flujo es la representación gráfica, lógica y secuencial de un proceso. Un proceso humano, un proceso eléctrico-electrónico. Ahora, todos estos procesos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transcribirlos o pasarlos a un lenguaje de programación.
espero que se pueda ver, estoy estrenando el marcador, ¿no? Un lenguaje de programación, ¿no? Y luego esto hay que grabar este lenguaje de programación o ese código, ese programa debemos guardar en la computadora, ¿no? En una CPU, en una unidad central de procesos, dentro de su memoria. Pero antes de pasar al lenguaje de programación y después de querer pasar a la computadora, lo que tú tienes que tener claro en programación, y no te olvides este consejo que te doy, es esta secuencia de pasos. Esta secuencia de pasos es muy importante, ya que lenguajes de programación vas a encontrar una infinidad: C, C++, C#, Visual Basic, ¿no? Assembler y una serie de programas donde tú puedes transcribir estas instrucciones para que te lo conviertan a un lenguaje de máquina y te lo puedan grabar en una computadora, en tu computadora portátil, en tu celular, en la computadora automotriz, en el Arduino, en un PLC, en todo lo que tú quieras. Esta secuencia de pasos es sumamente importante. El lenguaje de programación es solo un idioma. Si tú no tienes bien definido ese diagrama o este proceso, lamentablemente no vas a poder crear las instrucciones acordes. Entonces, te invito a que puedas graficar, representar en un diagrama de flujo las acciones a controlar. Y obviamente que tienes que tener en cuenta lo siguiente: las entradas de datos. En nuestro caso estamos en programación automotriz, tenemos que ver las entradas de datos, por dónde le van a ingresar y qué información le va a ingresar, y las salidas, ¿no? Tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, el ser humano es el que programa las máquinas. Entonces te invito a que tú puedas usar ese super cerebro que tienes. Eres un malditango jugando a Free Fire, eres un asesino en serie, eres Rambo versión 2000, ni siquiera Rambo 6, Rambo versión 2000, eres una máquina pensante. Ese cerebrito te invito a que lo puedas utilizar creando diagramas de flujo, procesos de control del sector automotriz. Y en base a eso vas a poder desarrollar, crear y poder reparar y poder diagnosticar, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido esto de los diagramas de flujo. Luego estaremos viendo otro tema también referente a programación. Te invito siempre a, por favor, a compartir nuestros videos con tus amigos, con tus conocidos, con tu jefe, y agradecido siempre porque nos acompañes y nos des un like.